Un antiguo proverbio sostiene que la katana es el alma del samurái, una expresión que en la actualidad interpretamos de manera figurativa. Sin embargo, en el Japón antiguo, esta afirmación tenía una connotación más literal de la que imaginamos. Se creía que las espadas heredadas de generación en generación estaban imbuidas con la esencia de los guerreros que las habían empuñado. Un sable de calidad era más que un arma, era considerado una posesión preciosa con cualidades místicas y a veces, sobrenaturales. Este concepto de la espada como un recipiente espiritual se arraigó profundamente en la tradición japonesa, con ejemplos tan antiguos como la legendaria hoja Kusanagi, conocida como segadora de hierba, una de las 3 joyas imperiales mencionadas en el Kojiki, el libro más antiguo que narra la historia de Japón. Según esta crónica mitológica, Kusanagi estaba imbuida del poder de los kami y tenía la capacidad de controlar los vientos y convertir a quien la empuñara en un valeroso guerrero. No obstante, si existían espadas capaces de proteger a sus dueños, se creía que también había otras en el extremo opuesto del espectro, magníficas pero malditas, portadoras de desgracias y tormentos, capaces de despertar la sed de sangre en quienes se atrevieran a empuñarlas. En la cultura japonesa, ninguna espada personificaba mejor este papel que las forjadas por el legendario herrero Muramasa Sengo. De la escuela de forja Muramasa, solo tenemos certeza de su existencia, ya que sus exquisitas hojas han perdurado a lo largo de los siglos. No obstante, la información sobre su fundador y los sucesivos armeros que heredaron su nombre está envuelta en misterio. La belleza de sus aceros ha fascinado a expertos a lo largo de los tiempos, pero las conjeturas y afirmaciones de estos coleccionistas, a menudo contradictorias, han generado más confusión en torno a este herrero y su legado. Basándonos en los hechos, la hoja Muramasa con la inscripción más antigua que se conserva data del año 1501, mientras que las más recientes entre 1573 a 1591. Esto lleva a muchos historiadores a concluir que la escuela Muramasa prosperó durante 3 generaciones, principalmente en el siglo XVI. Otros estudiosos señalan que existen katanas con la firma Muramasa, pero sin fecha inscrita, que muestran un estilo y características de fabricación que sugieren que fueron forjadas antes de 1501. Además, algunas escuelas de herrería fundadas por discípulos de Muramasa afirman haberse establecido a mediados del siglo XV, lo que implicaría que Muramasa Sengo ya estaba activo en la primera mitad de ese siglo. Como resultado, las fuentes japonesas hacen que sea difícil discernir la verdad histórica. Tampoco se sabe mucho sobre la vida de Muramasa Sengo. No se puede determinar su fecha de nacimiento con precisión, pero según la datación de sus obras, se cree que vivió en algún momento entre los siglos XV y XVI y posiblemente era originario de Cubana. Algunas fuentes sugieren que era hijo de una monja devota del santo budista Kannon Senju, de quien podría haber tomado su nombre. Se dice que Muramasa vivió una serie de desgracias que le hicieron llevar una vida bastante extraña. Estaría enojado, arrogante, celoso de todo lo que lo rodeaba y tenía ambiciones puramente malvadas. Aún así, gran parte de la información sobre su supuesta obsesión y tormento personal proviene del folclore popular de siglos posteriores, en particular del teatro kabuki. Se decía que su mente se desbordaba y lo llevaba a la locura, como muchas historias de fantasmas japonesas, y que rápidamente se volvió sediento de sangre y buscó venganza por la vida que le hizo mal, que visitaba los campos donde ocurrieron grandes batallas y obtuvo todo tipo de metales y restos de otras espadas, con lo que fabricaría posteriormente las suyas. También se aseguraba que Muramasa iba a lugares oscuros y vacíos,
a menudo rodeados de fondos tristes, allí, comenzaría a crear sus legendarias espadas imbuidas de su espíritu demoníaco. Se afirmaba que quien empuñaba una Muramasa se volvía sediento de sangre. Los poseedores de una de estas espadas esperaban ansiosamente la próxima batalla o simplemente una razón para matar a alguien. Las Muramasa estuvieron sedientas de sangre en todo momento. A veces se contentaban con una vida normal, pero a veces buscaban la vida de un noble superior. Si permanecían enfundadas durante mucho tiempo, podían influir en la mente del usuario para que hiciera cosas impensables sin siquiera recordarlas. Se dice que algunos incluso mataron a familiares cercanos sin recordarlo. Hay una historia de un samurái que a sabiendas, compró una Muramasa, a pesar de que su uso estaba prohibido. El samurái había decidido borrar el grabado debajo del mango. Sin embargo, un día, después de haberla usado en el entrenamiento, regresó a casa con su amada esposa, colocó la espada en la misma habitación y durmió. En algún momento de la noche, se despertó, miró hacia abajo y vio que su ropa estaba roja. Estaba parado en un charco de sangre, después de haber matado a su esposa para satisfacer a la Muramasa sin siquiera saberlo. No importaba cuál fuera el caso, una vez que una Muramasa era desenvainada, debía satisfacerse con el sabor de la sangre. Esto le ocurrió a un samurái llamado Matsudaira Dageki, quien enloqueció y mató a su mejor amigo de la infancia después de entrar en un frenesí impulsado por su espada, luego la usaría para suicidarse. Debido a que la gente estaba asustada por esta aterradora sed de sangre, destruían las espadas o, a veces, simplemente quitaban el nombre grabado de Muramasa de la hoja, pero, aparentemente eliminar el nombre no fue suficiente, ya que hay historias de comerciantes que vendieron esta espada y sintieron la necesidad de matar a quienes los rodeaban. La leyenda negra de las espadas Muramasa no surge de la nada, está relacionada con la historia del clan samurái más poderoso de la historia, los Tokugawa, quienes fundaron el shogunato que gobernó Japón durante más de 2 siglos. Según el Tokugawa Hikki, un libro publicado en 1849 que relata la historia oficial del clan, el propio fundador del shogunato, Tokugawa Ieyasu, consideró malditas todas las armas forjadas por este herrero, debido a la larga lista de desgracias que su familia había sufrido a causa de sus katanas. El abuelo de Ieyasu resultó herido accidentalmente por una Muramasa, lo que le provocó la muerte. Matsudaira Hirotada, el padre de Ieyasu, murió apuñalado por una Muramasa en manos de un camarada borracho. Y una Muramasa también fue la hoja que decapitó al hijo primogénito de Ieyasu, quien había sido acusado de conspiración por Oda Nobunaga. En realidad, el libro amplificó una creencia popular alimentada por los rumores y las obras de teatro kabuki del periodo Edo, que retrataban a Muramasa Sengo como un artesano excepcional pero atormentado, forjador de espadas que otorgaban gran poder a sus portadores a cambio de un tributo en sangre, preferiblemente de la familia Tokugawa. No obstante, la ficción popular convirtió finalmente las Muramasa en un símbolo de resistencia contra el gobierno de los Tokugawa, al punto de que los clanes rivales buscaban estas espadas como un desafío al poder establecido. Como se mencionó, la realidad detrás de la leyenda es más prosaica. El propio clan Tokugawa promovió la escuela Muramasa debido a la excelente calidad de sus espadas y la comprobada durabilidad de sus filos. Por lo tanto, era lógico que, en caso de accidente o decapitación ritual, una Muramasa fuera la hoja responsable de las desgracias en la familia Tokugawa. Además, se sabe que Ieyasu conservó armas del famoso herrero como valiosos tesoros familiares a lo largo de las generaciones, lo que contradice la idea de que las declaró malditas.
Algunos estudiosos de las artes marciales tradicionales japonesas sugieren que la leyenda negra que rodea a las espadas Muramasa ha obstaculizado su reconocimiento como tesoros nacionales de Japón, a diferencia de las obras de otros destacados herreros. La mayoría de los tesoros nacionales están catalogados en el Kyoho Meibutsu-cho, un libro del periodo Edo que enumera a los mejores maestros forjadores y las espadas más importantes de la historia de Japón. Dado que esta obra de referencia fue compilada durante el shogunato Tokugawa, es comprensible que no incluya ninguna espada de Muramasa debido a las implicaciones supersticiosas que las rodeaban. Ahora bien, la aparición en el Kyoho Meibutsu-cho no es un requisito absoluto para que una katana sea considerada oficialmente un tesoro nacional. Por razones de calidad e importancia, varias espadas han ascendido de la categoría de bien cultural importante a la de tesoro nacional. En la actualidad, las consideraciones supersticiosas se entienden superadas, lo que hace que sea posible que una espada de Muramasa obtenga este estatus y cumple con otras características y particularidades. Como cualquier estudioso de la historia sabe, los mitos y la ficción tienden a propagarse más fácilmente que la realidad histórica. A menudo, el mito contiene elementos de verdad, y la ficción puede inspirar investigaciones académicas. En el caso de Muramasa, su leyenda ha perdurado hasta nuestros días y se encuentra presente en numerosas obras de ficción contemporáneas. Estas historias representan un rico y vasto mundo de posibilidades, las cuales nos motivan a seguir investigando y encontrando para ustedes. No olviden compartir nuestro contenido, suscríbanse y no se pierdan de todo lo que viene en el canal. Hasta la próxima, guerreros y guerreras amantes de la historia.